Después de 4 décadas y más de 60 películas, con exitazos de taquilla como Duro de Matar, Pulp Fiction o El Sexto Sentido, muchos no entendían que Bruce Willis se hubiera entregado en los últimos años a las películas de clase B. En días pasados, la familia del querido actor de 67 años ha comunicado que este se retira de las pantallas para siempre por padecer afasia, algo que le impide seguir su labor dentro del cine. Acompáñame en esta emisión especial de Cerebro a la Vida, donde conoceremos en profundidad qué es la afasia, el síntoma que nos priva de ver a Bruce Willis en el cine. Soy Dr. Mime. A los increíbles seguidores de Bruce como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, lo que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es el comunicado que nos ha dejado a todos con la boca abierta, pero ¿qué es la afasia? Sobre todo en el contexto de lo que padece el actor. La afasia es un trastorno que impide a la persona que lo sufre que se pueda comunicar. Puede afectar la capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje, tanto verbal como escrito. Un problema de comunicación que lleva implícito un problema social, porque esta capacidad, total o parcial, disminuida, implica dificultades relacionales en la vida de las personas que la sufren. La afasia no es una enfermedad en sí, sino que es un síntoma de que se ha producido una lesión en el cerebro, y las causas pueden ser diversas. En ocasiones, esta alteración del lenguaje puede ser transitoria, como puede ocurrir en pacientes con epilepsia, con migraña, con aura o con ataques isquémicos transitorios. En otras situaciones persisten mientras se manifieste la enfermedad, ictus, o sea, accidente cerebrovascular o derrame popularmente conocido, infecciones como por ejemplo una encefalitis o bien un tumor cerebral. Y en otras ocasiones forman parte de una enfermedad neurodegenerativa como la llamada afasia primaria progresiva, que es un síndrome clínico asociado a demencias como la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal. Y cuando hablamos de demencia en neurociencias no estamos hablando de locura, hablamos de una enfermedad neurodegenerativa asociada generalmente a un componente vascular que va minando las capacidades del paciente. No obstante, las principales causas de afasia son haber sufrido un ictus o accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, una infección, como dijimos, una encefalitis, un tumor cerebral o la ya citada enfermedad neurodegenerativa. La afección suele presentarse de forma repentina luego de un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Esto supone un bloqueo o ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Entonces, la falta de suministro de sangre al mismo produce la muerte de las células o daño en las regiones que controlan el lenguaje. Pero también, como hemos visto, un tumor, una infección o un proceso neurodegenerativo podrían generar afasia. En estos casos, la afasia generalmente ocurre con otros tipos de problemas cognitivos como ser problemas de memoria o confusión. La afasia no es necesariamente permanente. Podría haber episodios temporales a consecuencia de migrañas, convulsiones, accidentes isquémicos, y la gravedad depende de varios factores, incluida la causa y el alcance del daño cerebral. Según la zona del cerebro dañada, el paciente manifiesta diversos errores en los distintos componentes del lenguaje: expresión, comprensión, repetición, lectura y escritura. Los pacientes pueden cometer errores constantes en el uso de palabras, como emitir sonidos incorrectos. Mientras conversan, además, podrían escoger palabras que al unirse no tienen sentido. Lo mismo podría ocurrir cuando redactan o interpretan el mensaje de otra persona. Esta afección, que podría ocurrir junto a otros desórdenes como la dificultad de visión, movilidad o memoria, no tiene un impacto en la inteligencia de quien la padece. Posteriormente a que la afasia sea diagnosticada por un médico especialista, el tratamiento común es la terapia del lenguaje. Este tratamiento podría ser individual o grupal, en persona o a través de un computador, pero siempre liderado por un terapeuta del habla. La terapia de la afasia tiene como objetivo mejorar la capacidad de la persona para comunicarse, ayudándola a usar habilidades del lenguaje que le quedan, recuperar la capacidad para hablar lo más posible y aprender otras formas de comunicación tales como gestos, imágenes o el uso de dispositivos electrónicos. Los resultados podrían variar de persona a persona. La mayoría de las personas presentan algún grado de recuperación y otras se recuperan por completo. Quienes han sufrido algún incidente cerebrovascular tienen mayor oportunidad de recuperarse,
frente a las personas que han sufrido o padecen una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Pero el caso de Bruce no parece ser solamente un trastorno del lenguaje aislado. Según sus compañeros de rodaje, la salud del actor se veía deteriorando desde hace varios años, haciendo necesario que lo suplanten dobles o lo hagan actuar enmascarado o con una cucaracha en el oído. La cucaracha son esos auriculares por donde pasan letras o apuntes a quienes están en pantalla. Todo parecería indicar que la afasia sería producida por una enfermedad neurodegenerativa que en estos casos se denomina afasia progresiva, en la cual el paciente va empeorando progresivamente a medida que avanza la enfermedad. Este tipo de afasia puede ser el modo de presentación de diversas enfermedades y a diferencia de otras causas que producen afasia de forma repentina, en estos casos los síntomas comienzan gradualmente y el trastorno del lenguaje es el síntoma más destacado. Otra posibilidad es que padezca la llamada afasia progresiva primaria, que es un síndrome neurodegenerativo caracterizado por un deterioro progresivo del lenguaje mientras que inicialmente el resto de funciones cognitivas están preservadas. Se relaciona habitualmente con un tipo de demencia frontotemporal, que es un grupo de trastornos relacionados por la degeneración de los lóbulos frontal o temporal del cerebro, que incluyen tejido cerebral relacionado al habla y al lenguaje, o con una variante de la enfermedad de Alzheimer. La edad de inicio de la habitual de la afasia primaria progresiva se considera en torno a los 50 a 70 años. ¿Por qué el trastorno del lenguaje abarca problemas cognitivos? Porque el lenguaje, en cualquiera de sus formas, comprendido o expresado, es el vehículo del conocimiento. Sin lenguaje no adquirimos conocimiento ni tampoco lo expresamos. Por ello, para un actor como Bruce Willis, padecer algún problema que implique comprensión o expresión del lenguaje es particularmente una catástrofe. En cualquiera de los casos, nos sirve para echar una mirada sobre patologías que podrían ser prevenibles en gran medida, manteniendo los factores de riesgo bajo control. Estos son hipertensión arterial, trastornos metabólicos como dislipidemias, o sea, aumento de niveles de colesterol, triglicéridos y ácidos grasos en sangre, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo. Todos son absolutamente prevenibles y diagnosticables a tiempo en las consultas con los médicos clínicos de cabecera, quienes indicarán cuándo es necesario consultar a un especialista neurólogo. En medicina y en enfermedades neurodegenerativas siempre son importantes dos factores: la detección temprana y la prevención. Es importante no ignorar las señales al respecto. Soy Dr. Mime y esto fue una edición especial de Cerebra la Vida.